Muy buenas noches, mi nombre es Gerson Smith Sánchez Pillaca, alumno de la carrera Mecánica Industrial del curso Tecnología de Materiales. Ahora bien, en la clase anterior hemos visto las propiedades de los materiales. Comencemos. Un concepto rápido sobre los materiales es que los materiales poseen diversas propiedades que determinan su comportamiento y su utilidad en diferentes aplicaciones. Los objetivos de este tema son diferenciar los materiales ferrosos y no ferrosos, materiales naturales, sintéticos y compuestos. Clasificar y definir los materiales más utilizados de la industria. También podemos clasificar a los materiales según su estado, su origen y su aplicación a nivel industrial. Ahora bien, también tenemos según su carácter, materiales metálicos y materiales no metálicos. Según su origen, también materiales naturales, por ejemplo, vegetales, animales, minerales. También tenemos materiales no naturales. Los materiales se dividen según su clasificación. Por ejemplo, tenemos en los metales por su composición, ferrosos y no ferrosos. También tenemos en los polímeros por su comportamiento, termoplásticos, termoestables y elastómeros. También tenemos en cerámicos por su aplicación, por ejemplo, los tradicionales, funcionales y los que son vidrios. También por su compuesto. Por ejemplo, tenemos reforzados con partículas, reforzados con fibra y los laminados. Ahora hablamos de los metales tales como, por ejemplo, metales ferrosos. Pero ¿qué entendemos por metales ferrosos o qué son los metales ferrosos? Pues simplemente son todos los metales que contienen hierro en su forma básica. Por ejemplo, tenemos el acero y el hierro fundido. Pero no olvidemos que el acero es una aleación de hierro más carbono. Ahora, en los metales no ferrosos son los que no contienen hierro, como los metales ligeros, por ejemplo, el aluminio, el níquel, el magnesio, el titanio, los metales pesados, que es mercurio, cobre y el cromo. Ahora, metales no pesados o ultra ligeros vendrían a ser los magnesios y el berilio. Ahora también tenemos aleaciones, que es el aluminio y el latón. Recordamos que los materiales tienen algunas propiedades muy importantes, como por ejemplo la densidad, puntos de fusión, resistencia, dureza, fragilidad, fatiga, tenacidad, elasticidad, plasticidad, dilatación térmica, también oxidación y corrosión. Claro, existen muchos más, pero estos son los más importantes. Ahora bien, bueno, eh, en la clase anterior hemos realizado diferentes laboratorios con diferentes materiales para determinar, por ejemplo, una de las pruebas que hemos realizado ha sido prueba de dureza, otra ha sido prueba de densidad, otra ha sido prueba de resistencia de fatiga, otra ha sido prueba de magnetismo y otra ha sido prueba de elastoplasticidad. Ahora, les voy a explicar cada una de esas pruebas en qué ha consistido y cuál ha sido el resultado de cada una de ellas. Por ejemplo, comenzamos con la prueba de dureza. ¿Pero qué entendemos por dureza? Pues la dureza es la capacidad de los materiales por ser penetrados o rayados por otro material. Por ejemplo, como cuáles hemos utilizado, por ejemplo, el acero, el aluminio, el bronce, el cobre. Hemos utilizado el acrílico y vidrio. Ahora bien, hemos utilizado dos pedazos, un pedazo de cobre y otro pedazo de aluminio. Hemos rayado con el cobre la base del aluminio para determinar qué tanto lastimaba o qué tanto marca de rayadura dejaba y qué tan profundo podía dejar. Y pues nos hemos dado cuenta que el cobre, pues sí, efectivamente hace rayas muy profundas a comparación del aluminio. El aluminio, por ejemplo, cuando hemos
rayado la base del cobre, no ha lastimado mucho o no ha dejado muchas rayaduras. Y si, por ejemplo, y si se ha rayado, pues no ha dejado, no son rayas muy profundas como el cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos determinado? Que la dureza del cobre es mayor que la de aluminio. La misma prueba se ha utilizado con un pedazo de cobre y un pedazo de acrílico, dando el resultado que la dureza del cobre sigue siendo mayor. También hemos utilizado un pedazo de cobre con un pedazo de bronce y el resultado ha sido la misma, que la dureza del cobre es mayor que la de bronce. Pero ahora bien, hemos utilizado también un pedazo de aluminio y un pedazo de acrílico y pues hemos hecho el mismo ejercicio, que ha sido rayar la base, ¿no?, de cada uno de ellos, determinando que la dureza del acrílico es mayor que la del aluminio. También hemos utilizado un pedazo de vidrio con un pedazo de bronce. Hemos rayado la base del bronce y hemos rayado la base del vidrio. Y se ha determinado que el vidrio, su dureza es mayor con respecto a la de bronce. Lo mismo un cobre con acero, dando el resultado que el acero tiene mayor dureza que la de bronce. Igual hemos utilizado un pedazo de vidrio con un pedazo de acero, dando el resultado que el vidrio tiene mayor dureza que la de acero. Entonces, ¿cómo culminamos? O no, llegamos al concepto de que el cobre tiene mayor dureza que el aluminio, el acrílico, el bronce, y que bueno, el vidrio tiene mayor dureza con respecto al bronce y al acero, y el acero tiene mayor dureza que el cobre, ¿no? Y el aluminio, pues definitivamente su dureza es muy poca, ¿no? Luego de ello hemos realizado la siguiente prueba, que ha sido la de resistencia a la fatiga. ¿Qué entendemos por resistencia a la fatiga? Pues es el valor del esfuerzo del material a sufrir una rotura. Muy bien, ahora los materiales que hemos utilizado para esta prueba han sido pues un, un tornillo de banco de 5 pulgadas y un ensayo de fatiga. En el banco de 5 pulgadas hemos sujetado el ensayo, el dispositivo del ensayo de fatiga, para poder poner los diferentes metales, como por ejemplo el acero 1020, el aluminio, el acero galvanizado y el polietileno. Muy bien, ¿de qué consiste o cómo ha consistido esta prueba? Pues en el banco, como vuelvo a repetir, hemos puesto el dispositivo de ensayo de fatiga, lo hemos sujetado, y con el dispositivo de fatiga hemos sujetado el polietileno, por ejemplo. Y al momento de sujetar, por ejemplo, supongamos, voy a utilizar esto, supongamos que este es el polietileno, entonces, ¿qué pasa? Que se sujeta así, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos movimientos de extremo a extremo. Entonces, ¿qué? Hace esto, hace esto, hace esto, hace de extremo a extremo, ¿no es cierto? Entonces, va a llegar a un punto donde ese material que vamos a poner se va a quebrar, ¿no? Dependiendo qué tipo de material sea. Ahora bien, hemos puesto el polietileno, donde hemos visto que su resistencia es muy alta. Luego hemos puesto un acero de 10-20, donde nos hemos percatado que su resistencia es menor y que en el sexto ciclo se ha quebrado. ¿Qué entendemos por ciclo? Por ejemplo, este es un ciclo, otro ciclo, 3, 4, 5, 6, y es donde el acero se ha llegado a quebrar. Luego hemos hecho esa misma prueba con el aluminio, y pues el aluminio, pues al segundo ciclo ya se había quebrado, no tiene mucha resistencia. Y el acero galvanizado, pues hemos hecho 55 ciclos o repeticiones, si quieren llamarlo así, y pues su resistencia es alta también. Se quiebra, sí, se llega a un punto de rotura, pero aún así sigue siendo muy alto, ¿no? Entonces, ¿en qué concepto hemos culminado? Pues que el polietileno
tiene mayor resistencia, su resistencia es muy alta con respecto a otros materiales. Después, luego de ello, hemos hecho la prueba de magnetismo. Muy bien, en la prueba de magnetismo, pues ¿qué entendemos por magnetismo en realidad? Las propiedades de magnetismo, ¿qué son? ¿No? Son fenómenos físicos por el cual los materiales ejercen fuerzas o bien de tracción o bien de repulsión sobre otro material. Muy bien, entonces los materiales que hemos utilizado ahí es una regla graduada, un imán, hemos utilizado el acero 1045, el teflón, el polietileno, el acero inoxidable, el cobre, el aluminio, el acero galvanizado. Ahora bien, para esta prueba, por ejemplo, en un extremo hemos puesto el imán y en otro extremo hemos puesto el metal. Y debajo de ello hemos puesto la regla graduada. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para ver en qué distancia comienza a atraerse o a alejarse, ¿no? Entonces, cuando hemos puesto, por ejemplo, el acero galvanizado, su punto de tracción ha sido en 0.5 centímetros. Lo mismo ha sucedido con el acero 1045, que su punto de tracción ha sido en 0.5 centímetros, perdón. Pero, por ejemplo, el aluminio y el cobre y, y el acero inoxidable no ha tenido punto de tracción. Y bueno, los no metales, por ejemplo, como el polietileno y el teflón, tampoco ha tenido punto de tracción. Así que podemos definir que el acero galvanizado con el acero 1045 han tenido su punto de tracción a la misma distancia de 0.5 centímetros. Ahora pasamos a la siguiente prueba, que ha sido la prueba de densidad o la prueba de la densidad. ¿Qué viene a ser la densidad? Que pues la densidad se define como la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Y los materiales que son utilizados ha sido una pesa de plomo, ha sido una pesa de aluminio, de hierro fundido, otra ha sido de cobre, otra ha sido de bronce y una probeta. Y dentro de la probeta tenía agua hasta una altura de 200 milímetros. Y también se ha utilizado una balanza electrónica. Ahora bien, ¿para qué la balanza electrónica? Lo primero que hemos hecho es pesar cada pesa. Por ejemplo, la pesa de plomo lo hemos puesto encima de la balanza y ha botado un peso de 51 gramos. El de aluminio ha botado 13.13 gramos. El de hierro fundido 38.61 gramos. El de cobre 41.6 gramos. El de bronce ha botado 42 gramos. Ahora bien, ya teniendo los pesos definidos, pues hemos introducido el material, o sea, la pesa lo hemos introducido dentro de la probeta que estaba lleno de agua, hasta la medida de 200 milímetros, y ese desplazamiento que ha tenido el agua viene a ser el volumen del plomo, por ejemplo, de la pesa. No olvidémonos del tipo de material, hablamos de la pesa. Por ejemplo, yo pongo una pesa de aluminio dentro de la probeta, lo introduzco y ese desplazamiento que tiene, esa elevación, por ejemplo, si a un principio, no sé, tenía 200 milímetros, ahora ya no tiene 200 milímetros, sino digamos que tiene 204 milímetros. Esos 4 milímetros es el volumen que tiene esa pesa. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, la pesa de plomo, cuando lo hemos introducido, a un principio la probeta tenía 200 milímetros. Cuando lo hemos introducido, se ha elevado a 204 milímetros. Había una diferencia de 4 milímetros. O sea, se ha desplazado 4 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que su volumen es del plomo 4 milímetros. Lo mismo ha pasado con la pesa de aluminio. Se ha desplazado también 4 milímetros. O sea que su volumen del aluminio, ¿cuánto es? 4 milímetros. ¿No es cierto? Su densidad.
Entonces el hierro fundido, por ejemplo, su volumen también ha sido 4 milímetros, se ha desplazado 4 milímetros. La pesa de cobre, por ejemplo, se ha desplazado, estaba la probeta en 200 milímetros y cuando se ha introducido la pesa de cobre se ha desplazado hasta 203 milímetros. O sea, esos 3 milímetros es su volumen de cobre. Ahora bien, después hemos introducido la pesa de bronce. Pues la pesa de bronce igual se ha desplazado 3 milímetros, que vendría a ser su volumen del bronce, perdón. Entonces, ¿qué podemos definir con esta prueba? Que cada material tiene un volumen diferente. Sí, puede ser igual que el otro, por ejemplo, como el plomo, el aluminio y el hierro fundido tienen el mismo volumen, pero no va a ser siempre en todos los materiales así. Por ejemplo, el cobre y el bronce tienen volumen diferente, entonces va a depender del tipo de material que sea o que, bueno, estamos utilizando, ¿no es cierto? Bueno, y así hemos hecho diferentes pruebas eh, en el laboratorio, entonces espero que hayan podido comprender el tema y puedan haber comprendido los ejercicios que les he explicado. Y bueno, conmigo sería todo. Muchísimas gracias por la oportunidad que me da la institución educativa para poder seguir ampliando mis conocimientos. Y sin nada más que decir, me despido.